Vamos a ver. Por ejemplo, Java dice, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí, disculpen, es que no funciona, dice. Sí, 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 ahí Sí, lo se mira, miramos. se mira. Bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, Java, dice ahí que es una palabra. Por ejemplo, aquí plataforma. ¿Qué significa plataforma? Dice. Por ejemplo, es donde uno puede, aquí está el significado, o sea, él buscó el significado que está ahí. Por ejemplo, la palabra informática es una palabra que se utiliza entre desarrolladores, dice. Desarrolladores, dice que tienen experiencia y hacen cambios de lenguaje, de proyectos. Y por ejemplo aquí es propio, o sea, lo que ellos realizan es propio, que significa sistema. O sea, es de antes, dice, o sea, significa que poco a poco es como un proceso, ¿verdad? Que van haciendo cambios, hasta mejorarlo. Las variables. Variables, ¿qué significa? Dice, cómo dice que esa palabra se utiliza para almacenar. Es igual, por ejemplo, como que en la memoria, ¿verdad? Para guardar Sí. eh, todos los datos importantes, ¿verdad? Primitivo, dice esa palabra, ¿qué significa? Dice, entonces ahorita van a ver esto, la palabra primitiva significa que son datos que no son un objeto y no tiene métodos enteros, esta palabra enteros, ¿qué significa? Entonces, por ejemplo, es el nombre de la variable para identificar, o sea, para identificar. Flotantes, ¿qué significa flotantes? Entonces aquí dice que se usan para guardar números en la memoria. O sea, significa de que se puede guardar bastante información. Caracteres. Son diferentes. Por ejemplo, A9, ñ, etcétera. El tipo de dato, dice char, sirve para guardar estos caracteres. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? En inglés, las variables, aquí pueden ustedes observar. Hay, por ejemplo, una variable local, hay otra variable y aquí en operadores dice la palabra operadores, los operadores. Entonces vamos a decir que operadores son los símbolos. Por ejemplo, estos son los símbolos que utilizamos, ¿verdad? Menor, mayor, multiplicación, división. Entonces estos se utilizan, dice, para las operaciones matemáticas lógicas y de comprensión, para comprender todo lo que se está realizando, toda la información, que nosotros la podamos comprender, por ejemplo, comprar o vender y así. Aquí, por ejemplo, la suma, este es el símbolo, ¿verdad? Suma. Y tiene dos valores, ustedes ya saben, y así cada una. La palabra expresiones, ¿qué significa expresiones? Dice. Por ejemplo, es el valor
if el valor número 2. El número 1 y el número 2. El valor número 1 y la respuesta. O sea, si es mayor o es menor. Ahora la palabra operadores. La palabra, producen. ¿Qué significan producen? Es una variable. Es un tipo de variable que contiene una lista de valores. Por ejemplo, división, signo mayor que y menor que. Constantes, dato cuyo valor no cambia. El valor no cambia, o sea, no cambia, está ahí, dice, está ahí fijo, no cambia. Ahora, programa, proyecto, ¿qué significa? Es la tecnología Java. ¿Y por qué la necesito? Dice, porque necesito aprender nuevas cosas, necesito hacer cambios, es muy importante. Ahora aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven aquí está todo tipo de información que ustedes pueden generar en este sistema. Aparece todo, dice, aquí está todo archivado, todo guardado. Ahora las sentencias, el tema es sentencias. Y aquí abajo dice que las sentencias, ¿qué significan sentencias antes? Dice, ellas permiten que un programa se comunique por medio de acciones. Con instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Bueno, aquí vemos las instrucciones. Doble if, else, simple y repetitivas. Se repiten y mientras que while va en paréntesis. Compilador es cualquier archivo Java. Se amplía primero el código. ¿Y para qué sirve el código? Bueno, el código son todos los números privados. Por ejemplo, en el if también, ¿verdad? Es todo lo que va privado, lo que va adentro del código. Para que podamos mejorar, para que podamos entender bien Java. Entonces, vamos a utilizar este diagrama con estos diamantes y rectángulos. Ahora los bucles se repiten, se utilizan para repetir. Java, que toma una fuente durante el conjunto. Bueno, ¿qué significa esto? Que Java permite que puedan esperar y que se puedan hacer como equipos o grupos. Doble if, que significa que se repite, o sea, lo mismo, ¿verdad? Se repite. Y para hacer otras cosas. Una, dos, tres, varias veces. Y no termina, o sea, sigue dando la vuelta y no termina. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo. En las condicionales. ¿Qué significa esta palabra de condicionales? Las condicionales
¿Qué significan? ¿Qué significan? Dice que permiten establecer una serie de reglas al interior de nuestro programa. Las condicionales se utilizan para tomar decisiones en función del valor de una variable o expresión. ¿Y qué significa esto? Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, en lengua de señas, la expresión es como un proyecto o un programa de la aplicación web. Por ejemplo, if, else y todas las palabras que van dentro del código. Ahora clase de Java. Dice cómo son, dice. Las clases de Java. Dice que es la unidad, se conoce como la unidad de la organización, por ejemplo, algoritmos y un montón de cosas. Eh, la unidad básica, organización del código en Java. Gracias a todos por su atención. Esto ha sido un resumen. No sé si quedó claro, dice, ¿comprendieron? ¿Preguntas? Chicos, pueden hacerle preguntas. Pueden hacerme preguntas, dice, y yo puedo ver si puedo explicarles y les respondo, dice. Sí, dice Wendy, buenas noches. Buenas noches, Leo, dice, yo quiero preguntarte cómo los temas, ¿verdad? ¿Cómo investigaste los significados o cómo hiciste para poner los cuadrados, dice, los cuadritos con el significado? ¿Cómo dice? Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere que le explique? Dice Leo. Más o menos, ¿cómo se hace? Dice, ¿cómo? Mira, pues, las palabras, dice, las palabras que significan, por ejemplo, las palabras que faltan o no conocemos el significado, tenemos que explicarlas, dice, para que esté claro el contenido, porque si no explicamos no va a estar comprensible. Entonces hay que buscar hay que buscar el significado de todas las palabras, de vocabulario. Entonces, ¿cuál? Dice cuál. Entonces hay que explicar antes y utilizando esta forma podemos enseñarles eh, para que puedan comprender bien lo de Java, que pueda ser más fácil y nos puede ayudar a nosotros. Y ellos aprenden mejor y aclaran sus dudas. Ah, muy bien, dice, gracias Leo, dice, sí, bonita presentación, ahorita como que ya pusimos más atención porque estaba resaltada la palabra y estaba el significado, entonces uno como que pone más atención, ¿verdad? Y el código Java sí está bonito, como lo explicó. Sí, todos tenemos diferentes ideas, pero esta explicación estuvo bien clara, estuvo muy bonita, dice, porque comprendimos mejor el tema. Y sí, todos vamos a aportar ideas, dice, porque todos tenemos ideas, pero paciencia, dice, tenemos que seguir trabajando. Solamente pregúntale o alguien más tiene dudas de algo. Bueno, no, dice Leo, no tiene nadie duda que no preguntan, dice.
Ok, entre las palabras que explicó Leo, ¿hay algunas otras que ustedes tengan, que se recuerden, que tengan apuntadas para poderlas buscar y explicarlas también? Sí, dice, o sea, hay bastantes, dice Leo, pero yo la verdad, como ya vine del trabajo cansado, ya no hice poquitas, dice. Hice poquitas, pero esas fueron las más importantes, dice Leo. Sí, sí, de su presentación. Pero siempre, si tienen alguna palabra que no sepan, que no entiendan, que no comprendan el significado, Sí, por ejemplo, Leo dice en lugar de serie, ¿verdad? Él dice serio, serio. Entonces ahí, o sea, ellos hacen la seña conforme ellos piensan, ¿verdad? ujú, Pero es serie, serie significa otra cosa. Ajá. Entonces ellos, por ejemplo, hacen la seña más o menos como ellos entienden y hacen, por ejemplo, serio, y ahí ya no les entiendo yo porque es serie, no es serio, ¿verdad? Son ok. significados diferentes. Entonces, por ejemplo, si tienen dudas o las palabras no las entienden, es mejor que antes pregunten. Ujú. Sí, mándenme, escríbanme si quieren en el chat algunas palabras que ustedes no entiendan y yo así las busco aquí para podérselas explicar. O sea, yo busco el contenido y señor Rocío nos hace el favor de interpretarlo para que podamos entender realmente el significado de las cosas. Brenda, Brenda dice, llama, hay muchas palabras, dice que tienen significados, o sea, de la computadora o del programa, pero es muy difícil para nosotros porque nosotros como que nos adaptamos, pero no está correcta la palabra. Ahorita me acuerdo de una, no me recuerdo bien de la palabra, pero, o sea, significan diferentes, tienen diferentes significados, tiene diferentes significados y a veces ahí es donde nos cuesta, dice Brenda. Ya. Sí, por ejemplo, la palabra clase, ¿sí? En que lo están mencionando ustedes aquí. ¿Sí? La palabra original es clase. ¿Sí? Y una clase no se refiere, eh, no es un aula. Clase también se usa para definir a un grupo de tipo de personas. ¿Sí? Clase también se usa para grupos. Por ejemplo, cuando hablamos de la gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Le dicen aquí clase alta. Cuando hablamos de los pobres, le dicen clase baja. ¿Sí? A las personas que trabajan le dicen clase trabajadora. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de la gente que trabaja en el campo,
Dicen clase campesina, que habla del campo. ¿Sí? Si vamos a hablar de los reyes, reyes, reinas, príncipes, princesas, son la clase monarca. Porque, ¿cuál es la pregunta, señor? De, de Brenda. Monarca. No entiendo la palabra, dice. No sé ni qué. Monarca. Ay, monarquía. Viene de esta palabra. Ahorita se los voy a decir la señora. Monarquía. Son todos los reyes. Son todos los reyes. ¿Sí? Entonces, la realidad que la palabra clase se usa para hacerla definir al grupo de gente campesina, al grupo de gente trabajadora, al grupo de ricos, la- eh, en sí la gente trabajadora, la gente estudiante, los profesores, por ejemplo, la clase de profesores, donde se, ¿sí? Pero no estamos hablando de un aula, ¿sí? No estamos hablando del aula, sino de una palabra que define que se van a agrupar. Entonces, cuando hablamos en Java de class, ¿qué quiere decir clase? Es que estamos reuniendo un grupo un número de líneas dentro de un espacio nada más. Entonces, por ejemplo, en el programa en Java, vamos a hacer clase, por ejemplo, eh, de preguntas personales. Entonces, en esa parte escribimos todo el código para que pregunte nombre, apellido, dirección, pum, 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 pum. ¿Ya? Después hacemos otro grupo de código, otro grupo de líneas, que le vamos a decir clase, y vamos a decir ahí, por ejemplo, clase de matemática, o clase de números, clase de aritmética, que aquí tenemos esa discusión con el señor Rocío, porque eh, este símbolo de números para ustedes significa muchas palabras para nosotros. Sí, porque yo me acuerdo que con ella le digo yo, cuando le digo, vamos a contar los números para hacer cuentas. Contar los números para hacer cuentas. Y en el lenguaje de señas, las, las señas son iguales. Entonces nosotros estamos trabajando también en eso. ¿No? Y lo que tenemos que hacer nosotros es que entre más nosotros aprendemos nuevas señas, más vamos a poder enseñar a los demás sordos para también introducirlos y llevarlos hacia adelante. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, en- les, les dejo que cualquier
palabra que quieran ustedes que nosotros las interpretemos o las expliquemos, mándenos al WhatsApp y nosotros vemos cómo hacemos para explicárselas a ustedes. Si no hay más preguntas, señor, la clase termina hoy y nos vemos hasta el lunes porque mañana tiene usted actividad. ¿Sí? Ok, pues, Tenga pena, no tenga pena, dice, está bien, dice. Muy gracias. bien, entonces hasta el lunes. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, Leo. Gracias. Yes, Jeffrey. Pura vida, Jeffrey. Gracias, señor.